Los sustos suben el azúcar, ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de los sustos y qué efecto tienen en nuestros niveles de glucosa. Este tema lo desarrollamos porque desafortunadamente hay muchas personas que le están dando un crédito sorprendente a los sustos y los está llevando a tomar malas decisiones con respecto a sus cuidados cuando tenemos diabetes. Déjame decirte que muchas de las personas que tienen diabetes se enfrentan a sustos todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos corajes, todo el tiempo tenemos rabietas, todo el tiempo estamos en una situación de estrés. Y evidentemente esto podría de alguna manera subir nuestros niveles de glucosa. Pero ojo, van a subir nuestros niveles de glucosa de una manera muy discreta. Nada que justifique niveles muy altos de los niveles de glucosa en la sangre. Voy a darte el mejor de los ejemplos. Muchas personas han considerado que la diabetes llegó a sus vidas después de haber sido víctimas de un asalto, de un robo, de un accidente, de una enfermedad, de un coraje o propiamente un susto. Y esto es porque cuando enfermaron o los diagnosticaron, previamente habían tenido una situación de alerta. Esto hace que cuando el paciente se encuentra en una situación tan delicada, los hijos, los familiares o el propio paciente se sienta abrumado, espantado y acude a un médico para determinar si esta situación no le afectó su estado de salud. Comúnmente los médicos lo que hacemos es que medimos la presión, tomamos una temperatura, le tomamos su glucosa, les mandamos a hacer estudios de sangre tras una situación de este tipo, porque el paciente acude con el médico. El médico en estos laboratorios, por ejemplo, detecta los niveles de glucosa altas, detecta el colesterol, los triglicéridos e inclusive la presión alta. Y uno le notifica al paciente, ¿qué cree doña Rosita? Tras haber venido a consulta, usted tiene diabetes. Y el paciente de manera inmediata hace un vínculo, una asociación con respecto a los niveles de glucosa elevados y obviamente el susto, el coraje, la angustia que vivió tras un evento desafortunado. Esta asociación ha sido tan fuerte y tan poderosa en los últimos años que muchas personas dicen que la diabetes da por un susto o un coraje. Pero esto no es una realidad. Definitivamente sí se puede incrementar muy ligeramente los niveles de glucosa en la sangre cuando estamos en un estado de emergencia. Pero el cuerpo siempre va a buscar la manera de regularla. ¿Y cómo regula los niveles de glucosa? Con la insulina. Esta hormona que es liberada por el páncreas y que propiamente se encarga de bajar nuestros niveles de glucosa. Si por alguna razón nosotros no tenemos una insulina eficiente o una cantidad suficiente de insulina, los niveles de glucosa van a permanecer altos. Y entonces un hallazgo como una hiperglucemia puede ser secundaria propiamente a una ineficiencia del páncreas y no precisamente al susto o al coraje vivido. Ahora, déjame explicarte un detalle importante que tenemos que tomar en cuenta. Es importante resaltar que muchos de los pacientes han hecho esta asociación y desafortunadamente viven justificando sus niveles de glucosa por los sustos o los corajes que viven constantemente. Muchos de mis pacientes tienen parejas que llegan a ser complicadas de carácter y esto hace que los justifique el por qué tienen su glucosa en 300, 350 o inclusive más. Y me dicen, no doctora, lo que pasa es que yo evidentemente tengo mi azúcar alta porque todo el tiempo estoy peleando con mi esposo, o tengo un vecino que es muy insolente, tengo un hijo que no me obedece y no puedo controlar mis niveles de glucosa porque todo el tiempo estoy haciendo corajes. Yo en ese momento la verdad es que me detengo y pienso si verdaderamente esto será cierto. Normalmente cuando profundizamos en la entrevista, cuando profundizamos con el paciente y tenemos una charla lo suficientemente profunda para poder determinar la causa del incremento de sus niveles de glucosa,
detectamos que hay otros elementos que están involucrados y no son precisamente los sustos o los corajes. Comúnmente el paciente llega a tener una mala alimentación. Se acompaña de alimentos como los refrescos, las aguas de frutas, se acompaña de los jugos de frutas. En algunas ocasiones comen demasiado pan, desayunan pan, cenan pan, propiamente endulzan sus bebidas con azúcar de mesa, la miel, o propiamente se dan la tarea de comer ciertos elementos inocentes que pueden incrementar sus niveles de glucosa. Cuando uno profundiza lo suficiente, puede detectar que el problema está radicando en la alimentación del paciente y no propiamente en los corajes o los sustos que vive todos los días. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño a todos aquellos que creen lo opuesto. La verdad es que es difícil en muchas ocasiones debatir esto con las personas, porque dicen, bueno, pero es que yo estoy testigo, mi mamá estaba bien hasta que tuvimos el accidente y su azúcar estaba altísima. No, es que mi papá estaba bien hasta que hizo el coraje con uno de mis hermanos y de repente el azúcar se le disparó. Yo siempre los invito a reflexionar de esta manera. Yo te puedo asegurar que si a tu papá le hubiéramos hecho los estudios antes del coraje, o a tu mamá le hubiéramos hecho los estudios antes del accidente, probablemente sus niveles de glucosa ya estaban altos. Pero como no era tan relevante la condición de salud en la que estaba, no era importante ir con el doctor hasta que nos enfrentamos a una situación demasiado estresante, que es la que nos obliga a acudir con el médico. Realmente esto es muy importante entender, porque entonces ya no vamos a ser responsable ni al coraje ni al susto de nuestros niveles de glucosa en la sangre. La verdad es que si nosotros tenemos una buena alimentación, hacemos el ejercicio suficiente y tenemos un apego, un tratamiento farmacológico o insulino dependiente, definitivamente nuestros niveles de glucosa van a estar controlados. Ahora, cuando se vive con diabetes no significa que nos vamos a volver un conejo y que no podemos comer nada. No significa que nos vamos únicamente a comer pura lechuga y jitomate y no hay otras opciones. La verdad es que no. Una dieta para una persona que vive con diabetes debe de tomar en cuenta a los vegetales, debe de tomar en cuenta las frutas, por supuesto tiene que tomar en cuenta a las leguminosas. No menos importante, tiene que tomar en cuenta los cereales. De igual manera, tiene que tomar en cuenta a las proteínas y por supuesto a las grasas. Grasas con proteínas, grasas sin proteínas y no menos relevante, los azúcares. Todos esos alimentos se tienen que integrar en el transcurso de nuestra dieta. Se tienen que distribuir correctamente en el transcurso del día y se tienen que combinar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque así vamos a garantizar la ingesta de todos los nutrimentos y de todos los elementos que nos pueden favorecer metabólicamente hablando. Esto es algo que a veces no tomamos en cuenta. A veces es más fácil buscar a quien echarle la culpa de nuestros descuidos y propiamente de nuestra alimentación antes que levantar la mano y reconocer que nos estamos alimentando mal. Que estos pecaditos que cometemos en repetidas ocasiones durante el día son los principales responsables de nuestros niveles de glucosa elevados. Ahora, también existen los pacientes que no comen mucho y aún así tienen sus niveles de glucosa altos. Habrá que preguntarse si propiamente estos niveles de glucosa elevados se deben a que el paciente no está haciendo la dieta adecuada o simplemente el paciente está en una situación donde no está eligiendo correctamente los alimentos a pesar de que come poco. Esto es muy frecuente, que el paciente coma poquito, pero está eligiendo una quesadilla de queso Oaxaca con tortilla de maíz y la acompaña de una soda. Allí estamos contemplando que solo hay carbohidratos y grasas en su dieta. ¿Dónde quedó la fibra? ¿Dónde quedó la proteína? ¿Dónde quedó la grasa saludable? ¿Dónde quedó propiamente, no lo sé, los vegetales? Estoy casi segura de que allí no estuvieron, ¿verdad? Y bueno, si esto sucede en el desayuno, en la comida y en la cena, nos vamos a dar cuenta que sería completamente aceptable que sus niveles de glucosa no estén controlados por esta repetida mala decisión en el transcurso de sus días.
¿Cuál es el problema principal? Que obviamente después de que pasan muchos años con esta situación, existe una posibilidad muy alta de que se dañen tejidos y órganos tan importantes como los ojos, los riñones y los pies. Y obviamente el paciente va a manifestar complicaciones. Realmente quiero que sepan que una persona que tiene una buena alimentación, que hace ejercicio y que tiene un apego al tratamiento, sus niveles de glucosa van a estar controlados. Pero si entran nuestros mecanismos de defensa que nos intentan justificar el por qué estamos descontrolados, la verdad es que va a ser muy difícil que obtengamos resultados. Más bien, seamos lo suficientemente conscientes y lo suficientemente responsables para reconocer que afortunadamente la diabetes lo único que nos pide es cuidados, compromisos y una verdadera responsabilidad con nuestra salud. Si te gustó este video, por favor, comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y toma en cuenta que son dos mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melissa Tejeda y un segundo canal que se llama Melissa Tejeda Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a 1 millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.